Buenas noches con todos. Ingeniero Juan Javier Cabero Torres. También para el ingeniero Oscar Miranda Ospinal, que es el ingeniero de teoría de la clase de Tecnología de la Construcción 2. Esta es la presentación del video del segunda entrega sobre nuestro trabajo escalonado, la planta de tratamiento de aguas residuales de Huachipa, como se nos fue indicado. Somos el grupo 4. Estamos integrados por Ubi Torres Diego Adriano, el que habla ahora mismo. Lozano Pauca, Marco Antonio, Jaimes Yanca, Jesús Ángel Moisés, Malma Orihuela, Gilmar Andrés, Lau Corales, Jean Eduardo y Maldonado Quispe Isabel del Pilar. Así pasamos con el inicio. Esta primera parte habla sobre el nombre de la obra, la descripción y... Siguiente página, por favor. En esta parte vemos el nombre de la obra. El nombre de la obra es el clásico Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Huachipa. Ahora, respecto a su descripción. Esta obra es considerada en su momento una de las plantas más modernas y grandes de Sudamérica. Fue un famoso proyecto, el proyecto de Petar de Huachipa, y apenas más o menos 4 años desde su concepción se cayó a pedazos. Esto se puede ver con que la obra entró en licitación en el 2007 y el siguiente año, en 2008, resultó que el consorcio Huachipa fue el que ganó. Este consorcio fue generado por las empresas Camargo Correa y la empresa OTB. Ahora, este consorcio se encargó del contrato de una suma alzada, lo que indica que tenían que a su cargo el diseño integral de la planta, asimismo toda la ingeniería y la construcción de la obra. Esta obra era increíble, pues se había designada para el beneficio de 2.400.000 limeños, y aún así fue entregada a Sedapal en condiciones deplorables. Puso en riesgo una inversión de 820 mil millones, no, de 820 millones de soles, y según se advirtió, esta obra iba a colapsar. Esto tuvo grandes problemas. Se fue detectado en que las estructuras se encontró el acero expuesto en la posa de excavación y aún así se encontró también deterioro en los pilotes de soporte. También vemos un desprendimiento en los bloques de los vertederos y daños en los muros laterales. La situación contrasta mucho con Atragea, que es la primera planta de tratamiento de agua potable de Lima. Y aún así podemos ver que a pesar del tiempo se ha mantenido en comparación con esta. Y después de eso pasamos a la siguiente página, con mi compañero Jesús. Ya. Bueno, sobre presupuesto No. general, una de las principales partidas sería el presupuesto de seguridad y salud en el trabajo, con referencia al lote uno, lote 2 y lote 3. El proyecto llamado Reparación Definitiva de la Bocatoma del Sistema de Huachipa y Adecuación y Corrección de Vicios Ocultos, eh, sobre averías y o defectos del proyecto. Eh, bueno, tuvo un tiempo de ejecución de 12 meses. Como se muestra en pantalla una tabla. Uno de los ítems sería la señalización temporal de seguridad según la norma técnica peruana, la 399.010 y la G050, entre otros, ¿no? Eh, También el otro de los ítems sería el recurso para respuestas ante emergencias en seguridad y salud en el trabajo. También sería protección de servicios e infraestructura existente y señalización de tránsito vehicular y seguridad según la MTC, lo cual nos da como total el presupuesto de 1,49 millones de soles. Siguiente página. En este momento estamos hablando de vuelta con el cronograma de la obra. El cronograma de la obra ha sido una extensa cantidad de información, por lo que solamente hemos presentado en esta parte una corta imagen. Hablando sobre esta, podemos ver que el campamento provisional de la obra, uno que incluye también la implementación de una oficina para supervisión externa, fue dado en 15 días. La construcción provisional del almacén, del depósito del campamento, de la misma manera, fue en 15 días. La construcción provisional de la guardianía, también el mismo periodo de 15 días, y así mismo también fue dado el cartel de identificación de la obra. Estos fueron dados en el mismo periodo de 15 días. Luego, en el transcurso del tiempo, fue dado el plan de ejecución de toda la obra, fue dado un plan, la ejecución y la mitigación de impactos ambientales, el plan de seguridad e higiene, ocupación y mitigación,
y también el plan de la vigilancia y prevención del control. Ahora, también enfocándonos en las obras civiles, vemos que en obras provisionales y preliminares se hubo el trazo y replanteo inicial de la obra. Esta vez fue en la salida de la posa de disipación. Fue un trazo de un tiempo de 5 días y el mismo periodo se dio el replanteo final de la obra de estructuras en la salida de la posa de disipación, traviesas y barre fijo. De la misma manera, en el mismo con transcurso de tiempo se dio el planteo topográfico de la zona enrocada y el cerco provisional de la obra, una con un malla de altura de 2,5 metros. Viendo el movimiento de tierras masivos, se dio excavaciones de cortes y lecho en el río Contractor en el primer lote durante 30 días. Se dio el refine, nivelación y compactación en el lecho del río usando el equipo respectivo, también el mismo tiempo de 30 días. El relleno compactado material propio con maquinaria, el acarreo interno del material procedente de las excavaciones en la zona laña, la eliminación del desmonte del lecho de río con maquinaria y el bombeo de agua en terreno saturado con empleo de una motobomba. Esto es para el primer lote. Lo mismo fue para el segundo, tercer y cuarto lote. Luego está la salida de la posesipación. En los siguientes 30 días se dio el acondicionamiento de la zona en roca para el dique existente. También la provisión y colocación de la cama de arena gruesa para el lecho del río. Se dio un suministro de roca de DN 1200 milímetros, con el costo incluyente en la extracción, el transporte y la puesta de obra. También se dio un colocado y acomodo de roca de DN 1200 milímetros con base equipo. Esto es en un periodo de 30 días. Luego, yendo al barraje fijo, se dio la creación de las estructuras de concreto con la ayuda de no, la creación de los suelos con la ayuda de la compresora en 15 días. Se creó el mortero 1,3 más impermeabilizante para el resanaje en el barre fijo de 15 días. Un acondicionamiento de zona para el roca en la salida de barraje fijo en 15 días. Y luego para la protección, en el rocado, en la protección para la salida del barraje fijo, se dio una provisión y colocación de la cama de arena gruesa en el lecho fijo. Un suministro de roca, el mismo, DN 1200 milímetros, como se dijo antes, con un costo que incluye la extracción, el transporte y la puesta en 15 días. Luego se dieron otros de la misma manera en la pose de disipación, por ejemplo, volvemos al mismo con los trabajos preliminares, el trazo y replanteo que duró 5 días, el replanteo final y la limpieza junto al acondicionamiento. Si seguimos viendo más adelante, podemos ver que en la creación de la obra de concreto armado, por ejemplo, el muro de protección en el canal, se hizo el cimiento corrido, un concreto premezclado FC 2800 kilogramos por centímetro cuadrado, en los cimientos reforzados, con un bombeo e inclinación de fibra durante 5 días, un encofrado y desencofrado para los cimientos reforzados en 5 días y el acero estructural trabajado por cimiento en 5 días. Se vio también el muro reforzado, con concreto premezclado de FC 280 kilogramos por centímetro cuadrado en muros reforzados y el acero estructural trabajado por el muro reforzado. Fue lo mismo para el cimiento corrido, el muro reforzado y la losa de fondo. Luego, si vemos más adelante, podemos ver también que en obras de concreto armado se puede encontrar en la misma zona, el mismo, por ejemplo, el movimiento de tierras, se da la excavación en terreno de semirroca saturado con el cargador retroexcavador, una duración de 4 días. El refine, nivelación y compactación en terreno de semirroca saturada a pulso durante 4 días. El relleno, compactación con material de préstamo de maquinaria con una inclinación de provisión de 4 días. De esta misma manera podemos ver que se fueron a los circuitos hacia el tablero de transferencia automática. Este fue un periodo de 120 días. Por ejemplo, en el primer circuito, hacia el tablero general, el cable eléctrico NO por OH de 1 por 500 milímetros cuadrados incluye accesorios de conexión, se dio en 120 días. Y lo mismo con el suministro e instalación de tubería de PVC, SAT, SAP, DN de 150 milímetros en 120 días. Y así fue explicada sobre el cronograma de obra, con lo que pasamos al siguiente diapositiva. Bien, continuando con la exposición, el cuarto punto de nuestro trabajo escalonado fue sobre mano de obra. Bien, en una obra de gran magnitud como la planta de tratamiento de aguas residuales de Huachipa, la mano de obra constituye un factor clave para garantizar el éxito del proyecto. Cuando hablamos de mano de obra, no nos referimos únicamente a los obreros que ejecutan físicamente las tareas, sino también a todo un conjunto de profesionales y técnicos especializados que, organizados bajo una estructura jerárquica, trabajan de manera coordinada con el fin de cumplir los objetivos de calidad, seguridad y tiempo establecidos en el contrato.
Esta organización se refleja en un organigrama que define con claridad las responsabilidades en cada nivel. Como se puede observar en la pantalla, en la parte superior encontramos la entidad contratante, que representa al cliente o institución que financia y supervisa la ejecución de la obra. Junto a ella actúa el supervisor o la interventoría, encargado de verificar que las actividades cumplen con lo estipulado en el expediente técnico y con las normas vigentes. También tenemos al contratista general, que es la empresa constructora responsable de llevar a cabo el proyecto. Y bajo su mando se encuentra el gerente de proyecto, que es la figura central que coordina las diferentes áreas y asegura que el cronograma se cumpla de acuerdo con lo previsto. En la parte inferior de él tenemos el residente de obra, quien dirige directamente las actividades en el campo y mantiene el enlace entre la oficina técnica y la ejecución diaria. Tenemos también aparte el jefe de oficina técnica, el jefe de calidad, el jefe de seguridad medioambiental, el ingeniero electricista, más abajo también tenemos el ingeniero sanitario o hidráulico, ingeniero civil estructural, el ingeniero mecánico, electromecánico y la brigada de trabajo. Eh, en la parte inferior también tenemos el capataz general, el maestro de obra y la administración y recursos humanos y por último, brigadas de trabajo. Siguiente, por favor. Ya. Bien, con respecto a la mano de obra, sabemos que las remuneraciones en construcción civil están reguladas por la Convención Colectiva en 2024. Y en esta tabla se establecen los jornales básicos y beneficios que reciben cada categoría de trabajador. Lo primero que debemos saltar es que no todos ganan lo mismo. Existe una escala según el nivel de especialización. El peón, que es el trabajador no calificado, que se encarga de tareas generales, por ejemplo, la excavación o el acarreo de materiales, recibe un jornal básico de 71 soles con 65 céntimos por día, lo que equivale a un 369,90 soles por semana. En el caso ya del oficial, que es un obrero con un nivel intermedio de experiencia y realiza trabajos más especializados, el jornal básico es de 68 soles con 50 céntimos diarios, alcanzando 411 soles semanales. Finalmente, el operario, que es el obrero calificado en un oficio como fierro, carpintería o instalaciones, tiene el jornal más alto con 87 soles con 30 céntimos diarios, que suman 523 soles con 80 céntimos semanales. Pero estos montos no se quedan solo en el jornal básico. A ellos se le agregan también beneficios como la bonificación unificada de construcción, también el pago dominical y la bonificación por movilidad. Por ejemplo, el operario si llegara a recibir 830 soles semanales antes de descuento, mientras que el oficial alcanza 654 soles y el peón 594 soles. Además, la tabla también incluye gratificaciones obligatorias, tales como fiestas patrias y Navidad. Siguiente, por favor. Bien, en esta parte tenemos una tabla que muestra a los operarios con bono de alta especialización y al topógrafo, que forman parte de un grupo de trabajadores con mayor calificación técnica y por lo tanto con mejores ingresos. Estos trabajadores tienen un jornal básico igual al del operario común, que es de 37 soles con 30 céntimos diarios, pero además reciben una bonificación adicional por la especialización de sus labores. Eh, Siguiente, por favor. Ya, en esta parte ya es lo del trabajo en sí, que, bueno, aquí mano de obra que se empleó fue el técnico, que incluye leyes sociales, también se utiliza el capataz, el operador de maquinaria, incluyendo equipos pesados, el operario, el oficial y el peón. Como pueden ver aquí en la tabla, está en unidad en horas, la cantidad, por ejemplo, del técnico es 126,9331, el precio sería por cada hora sería 33,95 y multiplicando ya estaría la parte, el monto parcial. Así de cada trabajador llegaríamos al monto total que sería de 5.426.943,19 soles, que sería el total que se gastaría en la mano de obra.
Con esto sería todo respecto a la mano de obra. A continuación, mi compañero le va a explicar sobre el punto 5. Siguiente, por favor. Ya. Buenas noches con todos. Continuando con la exposición, en esta ocasión me corresponde presentar el ítem 5, que es referente a materiales y subcontratos de la obra, que es planta de tratamiento de aguas residuales, PETAR de Huachipa. La información que expondré proviene directamente del expediente técnico. Eh, Con el fin de comprender de una forma clara la distribución y el uso de los recursos, la obra se divide en tres lotes principales, las cuales agrupan tanto materiales como los subcontratos asociados a cada etapa de ejecución. A continuación le explicaré brevemente cada uno de ellos, ¿no? El lote 1 es la bocatoma. En este primer lote se describe todos los materiales necesarios para la construcción de la bocatoma, ¿no? Que es la estructura inicial encargada de la capacitación del agua cruda antes de su tratamiento, ¿no? En el expediente técnico se presenta de manera sistemática que cada material tiene su código, ¿no? Identificador, las unidades de medida, las cantidades requeridas, el precio unitario, el precio parcial, lo que permite tener un mayor control detallado de los costos. Por ejemplo, tenemos la hidrolita, ¿no? De 52 galones, de la cual se requieren 5 unidades con un precio unitario de 2.110 soles, resultando con un costo parcial de 10.550 soles, ¿no? Además de estos insumos, se incluyen materiales básicos, ¿no? E indispensables para toda obra civil, ¿no? Como alambres, fierros galvanizados, alambres negros de número 8, número 16, clavos, varillas de hierro de 3 cuartos, ¿no? Entre otros elementos necesarios para garantizar la solidez y operatividad de esta etapa principal, ¿no? Siguiente, por favor. El costo total de los materiales en este primer lote asciende a 16.251.497.26 soles, reflejando la magnitud de la inversión en esta parte fundamental del sistema, ¿no? Que es la bocatoma. En cuanto a los subcontratos del primer lote, se han previsto una serie de programas, servicios, especialmente que son esenciales para el cumplimiento normativo y la protección del ambiente, ¿no? Tales como programas de prevención y mitigación y control ambiental, programas de seguimiento y control de las actividades ejecutadas, programas de seguridad y salud en el trabajo, más que todo para proteger al personal, ¿no? Gestión de manejo eficiente de los recursos y también de otros servicios complementarios, ¿no? Con un monto total en los subcontratos de esta primera etapa que asciende a un monto de 1.300.132 soles con 83, ¿no? Punto 83, lo cual evidencia la importancia de los servicios de soporte para asegurar tanto la calidad técnica como la sostenibilidad de esta primera etapa, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos el lote 2, que es la planta de tratamiento. El segundo lote agrupa los materiales destinados para la construcción de la planta de tratamiento, ¿no? Propiamente dicha. Es decir, que en esta parte se va a centrar donde van a realizar todos los procesos para las aguas residuales, ¿no? Entre los insumos tenemos, por ejemplo, los acoples de electrofusión ISO HP P100 600 milímetros, con un precio, por ejemplo, unitario de 9.619 soles, ¿no? O uniones de PVC eléctricas, con diferentes diámetros, ¿no? Ya sea 40, 50, 80 o 100 milímetros, ¿no? En estos materiales va a haber diversos accesorios y componentes especializados para las instalaciones hidráulicas y electromecánicas, ¿no? Siguiente, por favor. El total de materiales para esta segunda etapa va a ascender a un monto de 17.342.605 soles, ¿no?
lo que demuestra la fuerte inversión de los equipos y tuberías para la construcción de esta segunda etapa. En cuanto a los subcontratos del lote 2, se incluyen servicios y gestiones esenciales, ¿no? Más que todo para la logística y la gestión ambiental del proyecto, ¿no? Eh, por ejemplo, se tienen las autorizaciones para centros de acopio, disposición para residuos sólidos, ya sea tuberías de PVC, materiales de desmonte, no peligrosos y peligrosos, ¿no? Servicios de certificaciones, instalaciones, licencias, ¿no? Todo este monto de subcontratos va a ascender a un monto de 1.572.755 soles, ¿no? Consolidando así todas las actividades que va a requerir el soporte técnico, ¿no? Ya sea legal y administrativo que comprende esta segunda etapa. Siguiente, por favor. Por último, tenemos el lote 3, que sería el ramal norte, ¿no? En esta última etapa del proyecto corresponde al ramal norte que se complementa con materiales y equipos de mayor especialización tecnológica, ¿no? Lo que permite garantizar la operatividad y la eficiencia del sistema, ¿no? Por ejemplo, se tiene la torre autosoportadora de 30 metros, que esta va a tener un monto de 325.000 soles, ¿no? También se tiene tableros automatizados, tableros de control. Siguiente, por favor. Tableros, rectificadores y entre otros componentes, ¿no? Que se van a utilizar. En todos los materiales de este tercer lote asciende a un monto de 21 millones eh, 10.416 soles, ¿no? Reflejando claramente la magnitud de la inversión en esta infraestructura, ¿no? Que va a ser el PETAR. Respecto a los subcontratos, se incluyen servicios técnicos especializados que son claves más que todo para asegurar la calidad, ¿no? Y seguridad de la obra, ¿no? Por ejemplo, tenemos cortes de tubería, levantamientos de georadar, estudios complementarios, programas de control y calidad, seguimiento técnico, ¿no? Estos subcontratos de la tercera etapa asciende a un monto de 1.874.575 soles, ¿no? Reforzando así el soporte especializado requerido para concluir esta fase final, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, voy a dar pase a mi siguiente compañero. Buenas noches. Continuando con la exposición de mis compañeros, en esta ocasión a mí me ha tocado explicarles sobre la parte de maquinarias y equipos, ¿no? Sobre algunas características, capacidad, rendimientos. Tenemos el camión grúa tipo pluma con brazo mecánico que va a estar laborando alrededor de 53 días. Requerimos como equipo mínimo uno, ¿sí? O sea, un camión grúa tipo pluma con brazo mecánico, un camión plataforma de 122 HP con una capacidad de 8 toneladas. Como equipo mínimo también 5 camiones volquete de 330 HP con una capacidad de 10 metros cúbicos, 3 camiones volquete de 330 HP con una capacidad de 15 metros cúbicos, una camioneta pickup 4x2 de 90 HP, un cargador retroexcavadora de 62 HP. También requerimos de un cargador sobre llanta y luego también requerimos un cargador sobre oruga de 150 HP, entre 150 a 180 de HP, una compactadora vibratoria de plancha de 7 HP. Requerimos 2 compresoras neumáticas de 87 HP, luego 3 compresoras neumáticas de 93 HP, un equipo quemador. Luego también requerimos 2 excavadoras sobre oruga de capacidad, de potencia de 115 a 165 HP, una excavadora sobre oruga con 170 a 250 HP, una grúa hidráulica autopropulsada de 18 toneladas. También requerimos
una grúa sobre camión de 12 toneladas, un grupo electrógeno de 15 kilovoltios, trifásico, dos martillos neumáticos de 25 a 29 kilogramos, una mezcladora de concreto de 23 HP, una motobomba de 10 HP que incluye manguera, una motobomba de 21 HP que incluye manguera también, una motoniveladora de 125 HP, un rodillo liso vibratorio y un tractor sobre oruga de 140 a 160 HP. De la misma manera, un tractor sobre oruga de 300 a 330 HP y dos vibrador de concreto de 4 HP. Esta sería la maquinaria y equipos que necesitamos y doy paso a mi siguiente compañero. Noches, mi nombre es Marco Antonio y me ha tocado exponer acerca del procedimiento constructivo y la distribución de la obra. En cuanto al proceso constructivo de un PETAR, el alcance del proyecto abarca todas las actividades necesarias para construir, por ejemplo, lo que es el trazo y replanteo, eh, las obras preliminares, el movimiento de tierra, las estructuras de concreto, instalaciones de equipo, redes de tubería, obras complementarias, por ejemplo, y la última fase, que es la fase crítica de pruebas, donde se debió haber realizado las pruebas para dicho PETAR. Además que también se ven los otros aspectos constructivos, como el diseño ingenieril, el expediente técnico y demás. En cuanto al estudio topográfico y el replanteo, antes de realizar cualquier tipo de movimiento de tierra, se realizará un levantamiento topográfico detallando el área asignada, en este caso del PETAR. Hecho a base, pues con planos de diseño, se procede a realizar el replanteo, que consiste en marcar físicamente en el terreno mediante estacas e hilos, básicamente, y esto nos brinda la ubicación exacta de cada componente en planta, ya sea los ejes del tanque, las profundidades de excavaciones, la ubicación de las cámaras, puntos de conexión, y para dicho procedimiento se requiere alta precisión, así que se puede optar, por ejemplo, utilizar un GPS y le doy pase a mi compañero. Siguiente, por favor. A mí me toca seguridad de obra en el número 8, en el cual tendremos que la seguridad de obra, vamos, claramente en las obras requieren medidas de seguridad y estas no se concluyen únicamente con llevar EPP. La seguridad se consigue con la planificación que nos guíe en los procedimientos y concrete los permisos requeridos. Un control del entorno representado en la responsable señalización y delimitación de las áreas de trabajo y zonas potencialmente peligrosas, así como operadores calificados y respectivos equipos de protección. Ahora, tenemos en primera parte las acciones y procedimientos de seguridad general en una obra, el orden y la limpieza, para mantener la sala de trabajo libre de escombros, de materiales y de herramientas que no deberían estar, la señalización y delimitación. Para esto se usan cintas, vallas y letreros con los que señalizar. Aquí hay zonas de riesgo, excavaciones de áreas con maquinaria, lugares con riesgo de caídas de objetos, zonas de almacenamiento de materiales, combustibles o químicos, rutas de acceso y evacuación. Luego tenemos los procedimientos de trabajo seguro, permisos de trabajo, para tareas de alto riesgo. Se debe llenar un permiso que autorice y especifique las medidas de seguridad. Los más comunes son el permiso de trabajo en caliente, como se llega a decir, esto es para soldar, cortar o cualquier actividad que genere chispas. El permiso de espacio confinado es para entrar en tanques, túneles o pozos, algo que requiere medición de gases en la ventilación y algo con un vigía externo. También está el permiso de excavación. Se debe inspeccionar el terreno diariamente para evitar derrumbes. También podemos tener la coordinación de actividades empresariales. Cuando trabajan varias empresas a la vez, por ejemplo, los que excavan, una empresa externa que haga las tuberías y otra que haga los electricistas, estas deben coordinarse para no ponerse en peligro unos con otros. También vemos los equipos de protección personal, que son los básicos. Por ejemplo, tenemos el casco de seguridad, las gafas de seguridad, guantes de trabajo, un chaleco reflectante y botas puntas de acero.
Por supuesto, también existen elementos para trabajos específicos, por ejemplo, el arnés de seguridad para trabajos que se requieren hacer en altura, protectores auditivos para cuando está al lado de herramientas que causan grandes sonidos y el respirador. Seguimos con medidas de seguridad para las maquinarias. Para toda maquinaria, sin excepción, debe haber una señalización y luces respectivas. Deben tener las luces intermitentes y alarmas que se deben de hacer responsables para la señalización externa. Luego está la inspección previa. El operador debe revisar la máquina antes de encenderla. Debe haber niveles de aceite, llantas, fugas. La zona de exclusión también. Nadie debe acercarse a un radio de giro de una máquina que, por ejemplo, una retroexcavadora, y esta se debe delimitar con conos o cintas. Luego está el operador calificado. Solamente el personal calificado y entrenado que esté autorizado debe operar esta clase de maquinarias. También se encuentran medidas específicas por cada tipo de maquinaria. Por ejemplo, si tenemos un camión grúa o una grúa hidráulica, se debe verificar la capacidad de carga de la grúa y el estado de los eslingues. Se debe de tener la presencia de personas que pueden guiar al operador y vigilar el área alrededor. También se debe nivelar y estabilizar la maquinaria. Para excavadoras, cargadores, tractores de oruga, se debe mantener una distancia segura sobre los bordes de las excavaciones para evitar los colapsos. El operador debe tener una velocidad de al menos del 270% y si no la tiene debe haber un señalero. Se debe bajar el cucharón o la pala del suelo cuando ya no se use. En compactadoras y rodillos se debe mantener precavido en pendientes para evitar vuelcos. Por ejemplo, en el uso del martillo neumático se debe usar la protección auditiva obligatoria, como se explicó antes, y también inspeccionar mangueras y conexiones para evitar latigazos. Para maquinarias como compresoras neumáticas y el grupo electrógeno, se debe de ubicar en zonas bien ventiladas para evitar la acumulación de gases de escape. El grupo electrógeno debe estar conectado a una puesta de tierra correcta. En las motobombas, se debe asegurar que las conexiones eléctricas estén protegidas de la humedad, y las mangueras deben estar tendidas de forma ordenada para no tropezar con ellas. Con el equipo de Shotcrete, que es uno de los más peligrosos, debe tener una presión extrema y material abrasivo. Un EPP completo de facial, ya que el rebote de ricochete del concreto es muy peligroso. Y así vamos con las medidas de mitigación ambiental, que sería la siguiente diapositiva, que le debería tocar a mi compañero Marco. Bueno, continuando, hablaré acerca del medio ambiente, en el cual pues se va o geomembranas flotantes antes de empezar cualquier trabajo en la ribera o cauce, los cuales dichas barreras atrapan sólidos en suspensión, evitando que se dispersen en el río. Se va a emplear también cunetas y canales de desvío, los cuales su construcción es pues, para un desvío temporal, para alejar las aguas limpias de la zona de trabajo y manejar el caudal que se requiere. También se va a realizar diques de contención y pozos de lodo. En cuanto a los pozos de lodo, pues se van a excavar pozos donde el agua turbia se va a sedimentar naturalmente por decantación, se podría decir, y va a ser bombeada bueno, el agua filtrada va a ser bombeada de vuelta al río. Y finalizando sería el manejo de aguas residuales del campamento, ¿no? Donde se va a instalar los baños portátiles con sistema de retiro seguro, idealmente una mini planta de tratamiento temporal. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a ver la parte de control de calidad. Tenemos un control de materiales donde se realiza un control riguroso de los materiales empleados en la construcción, como el concreto, verificando el FC mediante ensayos de resistencia a la compresión según la norma NETP 339.034. Acero de esfuerzo, aplicamos ensayos de tracción, doblado y análisis de certificados de calidad. En los agregados, analizamos la granulometría, el peso específico, absorción y contenido de amidad. Y luego en tuberías PVC, válvulas y geotextiles, aplicamos lo que es la inspección visual, pruebas de hermeticidad y revisión de fichas técnicas. Para lo que es el control de procesos constructivos, en las excavaciones y rellenos, hacemos un control de densidad mediante el método del cono de arena o densímetro nuclear. En las estructuras de concreto, verificación de encofrados, armado de acero y control de curado.
En la impermeabilización hacemos pruebas de estanqueidad en tanques, canales y cámaras. En montaje electromecánico hacemos pruebas de funcionales de bombas, válvulas, tableros eléctricos y equipos de tratamiento. En el control topográfico y geométrico se realizan un control de nivelación y alineación en todas las etapas para asegurar que las cotas de diseño sean respetadas, evitando problemas hidráulicos posteriores. En el control documental hacemos un registro de ensayos de laboratorio, bitácoras de obra, planillas de control de concreto y soldadura, certificados de materiales y equipos, plan de aseguramiento de calidad y manual de procedimientos. En la parte de normas y referencias aplicadas, tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú, con la E.060 de concreto armado, la E.070 de albañilería, la E.090 de instalaciones sanitarias. En las normas ASTM y ASI, para el control de materiales y procedimientos, la ISO 9001 para sistemas de gestión de calidad aplicados en construcción, y tenemos también las guías del Ministerio de Vivienda y Censico para plantas de tratamientos de aguas residuales. Doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, sobre gestión de desastres en planificación de obra, como objetivos tenemos del plan de gestión de riesgo es prevenir y controlar sucesos no planificados, pero previsibles, y describir la capacidad y las actividades de respuesta inmediata para controlar las emergencias de manera oportuna y eficaz. Como objetivos específicos tenemos el de establecer un procedimiento formal y escrito que indique las acciones a seguir para afrontar con éxito un accidente, incidente o emergencia, de tal manera que cause el menor impacto a la salud y al ambiente. También tenemos el de optimizar el uso de los recursos humanos y materiales comprometidos en el control de emergencia. También el de establecer procedimientos a seguir para lograr una comunicación efectiva y sin interrupciones entre el PETAR de Huachipa y la empresa contratista encargada de la ejecución del proyecto. También entre los representantes del gobierno regional y otras entidades requeridas. Eh, También el de cumplir con las normas y procedimientos establecidos de acuerdo a la política de protección ambiental en las actividades de salud dadas por el sector salud y otras instituciones. Bueno, lo que se muestra en pantalla sería un plan de riesgo, ¿no? Que tenemos como principal sería la identificación del tipo de riesgo, el cual lo vamos a separar por niveles de bajo, moderado, alto y crítico. Luego, continuando, sería el de análisis y evaluación. Esto tendríamos según la matriz de probabilidad. De ahí sería su tratamiento, ¿no? Que consiste en evitar y reducir el daño, ¿no? De ahí, eh, de ahí como categorías de riesgos sería los operativos, los ambientales, el SSO, que vendría a ser la seguridad y salud ocupacional. Luego tenemos los sociales, los financieros, los externos, que vendrían a ser los sismos, huaicos, inundaciones. Siguiente página. Siguiente página, por favor. Ya, bueno, aquí se encuentra la matriz, ¿no? Eh, a ver, uno de los riesgos sería la falla de bombas o equipos de aireación, que estaría en la categoría de operativo, que tendrá una probabilidad alta, un impacto alto y un nivel de riesgo crítico. Su medida de mitigación sería el de implementar redundancia de equipo, mantenimiento preventivo y predictivo. Ahí tenemos el corte de energía eléctrica prolongado.
que vendría a ser de la categoría de operativo, probabilidad media, un impacto alto, un nivel de riesgo alto, que su medida de mitigación sería el de instalar generadores eléctricos de respaldo y sistemas UPS. También vertimientos de agua sin cumplir parámetros, que sería de categoría ambiental, probabilidad media, impacto alta y nivel de riesgo alto. Eh, Su medida de mitigación sería el de monitoreo permanente de efluentes, control en línea y auditorías ambientales. Bueno, para la categoría social comunitario, uno de estos sería reclamos por malos flores, lo cual sería de probabilidad alta, impacto medio y nivel de riesgo alto. Su medida de mitigación sería el de sistemas de control de olores, comunicación transparente con la planificación financiera. De categoría externo, uno sería el sismo de gran magnitud, lo cual sería una de probabilidad baja, un impacto alto y nivel de riesgo moderado. Su medida de mitigación sería el de diseño antisísmico, protocolos de emergencia y simulacros. Eh, Siguiente página, por favor. Bueno, continuando con la exposición, ahora les voy a hablar sobre el ítem 12, que trata sobre las innovaciones tecnológicas que se pueden utilizar en la construcción de un petardo. Bueno, tenemos las plantas de aguas residuales que generan su propia energía. Esta innovación fue anunciada por el gobierno en sí para la nueva planta de tratamiento de aguas residuales de la Tarjea, que va a tener la capacidad de producir aparte de su propia energía, esta planta va a ser la más moderna, ¿no? Con altos estándares de sostenibilidad, marcando un hito en la infraestructura de saneamiento del país. También se encuentran las tecnologías de la membrana, ¿no? Que consiste en filtros muy finos capaces de retener sólidos, microorganismos y contaminantes, ¿no? Disueltos en el agua residual. Su función principal es mejorar la calidad del efluente hasta niveles aptos, ¿no? Para el reuso. Dentro de estas tecnologías destacan la microfiltración, la ultrafiltración, la nanofiltración, osmosis inversa y bioreactores de membranas MBR, ¿no? Las cuales integran el tratamiento biológico para la filtración de un sistema compacto, ¿no? En el Perú, las grandes petares públicas, como la de Tahuay y la de Chira, todavía utilizan procesos convencionales, ¿no? Como es la activación de lodos con sedimentos, y la desinfección, ¿no? Pero sin embargo ya existen proyectos piloto en plantas de menor escala, ¿no? Para incorporar estas nuevas tecnologías. También hay la integración del BIM, el modelo 3D y el GIS, ¿no? En el Perú la integración de estas nuevas tecnologías ya se viene usando en diversos proyectos de saneamiento, ¿no? El Ministerio de Vivienda y Sedapal han impulsado la adopción de la metodología BIM en el diseño de los petares y de las redes de alcantarillado, ¿no? También se tienen los emisarios de PEAC y PE100, ¿no? Y las juntas termofusionadas, ¿no? En este caso se han usado en la petar de Tamboa, donde se empleó este sistema para construir un emisario submarino, ¿no? De gran diámetro y longitud. Esta tecnología fue elegida porque soportaba la agresividad del agua del mar, facilitando la instalación y reduciendo las fugas y los costos mencionados, ¿no? Asegurando una mayor operación más eficiente y una vida útil. También se tiene materiales y protecciones ante la corrosión de estructuras y equipos, o también se tienen materiales reciclados de bajo impacto ambiental, ¿no? En conjunto, todas estas nuevas innovaciones no solo mejoran la calidad y la eficiencia de las plantas de tratamiento, ¿no? De las PETAR, sino también promueven la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos. Doy paso a mi siguiente compañero. Ya, bien. Ahora tenemos el plano esquemático, el plano de planta de obra. En la vista en planta podemos observar de manera general la distribución de todas las unidades que componen la planta de tratamiento de aguas residuales. El recorrido del agua inicia en la parte inferior, específicamente en las cámaras de rejas de limpieza manual,
que son estructuras destinadas a retener los sólidos gruesos como plásticos, ramas o materiales que podrían obstruir el sistema. Este es el primer paso de pretratamiento y garantiza que el agua continúe su proceso sin elementos que dañen los equipos. Luego el agua pasa hacia la planta desarenador, cuya función principal es remover arenas, gravas finas y partículas pesadas que ingresan junto con el caudal. Este paso es muy importante porque evita la abrasión de tuberías y la acumulación de sedimentos en las siguientes unidades. Después de ello, tenemos al desarenador. eh, Llega el área de ventilación que aporta oxigenación inicial al agua y posteriormente se dirige a la zona de sedimentación. En esta unidad, el agua se mantiene en reposo relativo, lo que permite que los sólidos suspendidos más finos se depositen en el fondo, formando lodos que luego son conducidos a otras estructuras de tratamiento. Desde la zona de sedimentación, el sistema se bifurca en dos rumbos principales. El primero conduce hacia el filtro biológico, donde el agua atraviesa un medio filtrante que contiene bacterias y microorganismos encargados de degradar la materia orgánica disuelta. Una vez ya tratada en el filtro, el agua se distribuye hacia dos pozos de percolación separados que funcionan como unidades de infiltración para continuar el proceso de depuración. El segundo rumbo, desde la sedimentación, conduce hacia el lecho de secado, que es un área donde los lodos previamente extraídos son depositados para que pierdan humedad mediante drenaje y evaporación. Desde esta zona, el líquido percolado se conduce hacia un solo pozo de percolación, complementando así el sistema de tratamiento. Siguiente, por favor. Como ya, aquí tenemos el plano de corte de perfil de obra, que lo veremos más a detalle en la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Bien, tenemos en la vista en corte podemos apreciar el diseño interno de las principales unidades de las plantas de tratamiento, lo que nos ayuda a comprender cómo circula el agua y cómo se realiza la remoción de contaminantes en distintos niveles. En primer lugar, tenemos la cámara de rejas de limpieza manual. En el corte se observa la canaleta de ingreso con dimensiones reducidas y la inclinación de la reja metálica a 60 grados, lo que facilita la retención de sólidos grandes como plásticos, maderas o ramas. Estas rejas permiten que el agua continúe su curso mientras los desechos quedan atrapados y luego son retenidos manualmente por el personal de operación. El corte también muestra con claridad la profundidad del canal y el espesor de las paredes de concreto que aseguran su resistencia. Siguiente, por favor. Bien, el siguiente componente es el desarenador, diseñado para remover partículas pesadas como arenas y gravas. En la vista en corte se distingue la sección de ingreso, el canal longitudinal y el vertedero de salida. El fondo del desarenador tiene una profundidad suficiente para que las arenas se sedimenten, mientras que el agua más limpia rebalsa hacia la siguiente etapa. También se pueden apreciar los espesores de los muros de concreto armado y el refuerzo con mallas metálicas, lo que garantiza estabilidad estructural. Este corte es fundamental ya que nos permite comprender la función del desarenador como unidad de protección contra la abrasión de tuberías y equipos posteriores. Siguiente, por favor. Por último, tenemos el tanque InHoff, que combina procesos de sedimentación y digestión de lodos en un mismo volumen. En el corte se observa claramente la separación de zonas. En la parte superior está la zona de sedimentación, donde las partículas en suspensión se depositan lentamente, mientras que en la parte inferior se encuentra la zona de digestión, donde los lodos acumulados son estabilizados gracias a la acción de bacterias anaeróbicas. El corte también muestra los espesores de muros, el borde libre, la salida de lodos y la tubería de ventilación. Esta representación en sección nos ayuda también a entender que el tanque no solo recibe y decanta el agua, sino que también inicia un proceso biológico
que reduce la carga orgánica de los lodos antes de ser enviados a los lechos de secado. Siguiente. Bueno, con eso terminamos nuestra exposición sobre nuestro trabajo escalonado. Muchas gracias por su atención. Para la protección del mismo se va a emplear barreras de